así les ahorro el espectáculo de mis trabalenguas y mis nervios. Una intuición es un cruce entre la incertidumbre y una evidencia. Esto lo dejó escrito el físico Jorge Wöhringer. Antes nos había avisado que la incertidumbre no es sino la complejidad del entorno. Ante ella podemos responder escondiéndonos, desplazándonos, resistiéndonos o comprendiéndola. También comprendiéndonos, sobre todo comprendiéndonos, porque tras milenios de espejos, de espejismos y de dialéctica, hemos llegado a ser nuestra propia incertidumbre. Somos cuanto hallamos de ininteligible, de extraño, de disonante, a lo largo de un camino cuyo trazado tampoco tenemos, precisamente, claro. Ante semejante panorama, que lo reconozco de recho optimismo, no es extraño que surja el miedo, el instinto que nos impele a negar la realidad, a cerrar los ojos, a correr o a gritar para no escuchar. El miedo fue una ventaja evolutiva, gracias a él pudimos esquivar la extinción. Hoy es una pregunta más, porque empezamos a comprender que no podemos esquivarnos. Esa es fundamentalmente nuestra vivencia. En el cruce entre nuestra historia y nuestra imagen, entre nuestro miedo y nuestro fantasma, surge esa intuición que llamamos poesía. Y esa intuición no es maleable, no se puede templar o corregir, ni siquiera es voluntaria. La complejidad nos rodea, nos sostiene, nos dimensiona. Creemos que trabajamos los poemas, que salimos de ellos y regresamos para modificar su ritmo, su dirección o su rostro. Y no es así. En ocasiones escribimos versos, un noble y meritorio oficio, pero que no tiene nada que ver en realidad con lo que aquí tratamos. Porque el poema no se escribe, se encuentra. Es un proceso en el proceso de la historia, un bucle en la línea del lenguaje, un objeto tangible, pero que cuestiona la materialidad. El poeta es el que se niega a hablar. Así vence al silencio. Cada vez que extrae un poema del magma del sinsentido, inicia una rebelión oscura y vacía. Ricardo, creo, ha asumido tanta contradicción. Sabe respirar en ella, infiltrarse en ella. Desde los primeros versos, idea del mundo se convierte en cuerpo. Prefiere que sean los sentidos, las terminaciones nerviosas, las células quienes hablen, quienes nos hablen. A partir de ladridos lejanos, uno de los sonidos más terribles que nos puede llegar a quienes sentimos pavor ante los perros, el poema inicia un camino en espiral, en ocasiones de bajada hacia la raíz del cuerpo que ha formado, en ocasiones de subida hacia sus ramas, sus extremidades, que lo subvierten a fuerza de información. En cada nuevo recinto, en cada nuevo instante que la espiral del poema atraviesa, expandiéndose o contrayéndose, encuentra los componentes de la corporeidad y de la sensualidad. Lo que quizás no existan sean las instrucciones de montaje. Por suerte para quienes lo leemos, este no es un poema de Ikea, que los hay. Nos dice él, encuentra, Ricardo, el miedo instaura un lugar umbrío, blando, extrañamente acogedor. Un lugar fundamentalmente ajeno e inabarcable, añado yo, que es el mismo del día a día o del recuerdo a recuerdo, que puede ser el jardín con escena familiar, el litoral con toda su civilización, o la estrecha franja de experiencia que comparten el moribundo y el recién nacido. Asomarse a ellos, siempre desde dentro, porque todos esos lugares son lo que somos, es iniciar un diálogo con el vacío, un diálogo en el que existe el receptor, ese vosotros, coloquial e irónico, que de cuando en cuando sacude el poema, pero en el que el emisor nos hace dudar de su presencia. No hay un posible yo, si acaso la posibilidad de que haya un yo. Cuando tentamos la poesía conocemos ese diálogo que jamás llega a completarse. Ya he apuntado antes que al silencio se le planta cara sin palabras, porque puede que no sea el enemigo, pero no son desde luego el aliado del poeta. Son algo las palabras, por de pronto significan, y en esto se distinguen de nosotros, se escribe, encuentra, Ricardo. Y puede que sea algo, sea la incertidumbre, o un bucle, o el miedo en que nos construimos, el miedo en que encontramos compañía, o esos instantes que hemos de abrir a cuatro manos. Aterrados, se nos advierten estas páginas, equivale a vivos. Cada vez que encaramos ese sendero en espiral, advertimos el abismo de las palabras. Y doy por cierto que Ricardo Lobato ha atendido y ha puesto en práctica el mejor consejo que un poeta o un ser humano, que no tienen por qué ser lo mismo, puede recibir. Es de Julio Verne. Hay que tomar lecciones de abismo. Y Ricardo ha puesto en práctica dicho consejo como un maestro. Muchas gracias. Buenas tardes
y enhorabuena a todos. Enhorabuena, Ricardo, por el premio, por la publicación del poemario, por este ya largo periodo de felicidad que disfrutas y que muestras en tus versos, aunque esta vez pudiera parecer que el miedo los ensombrece. No es verdad, enseguida veremos que el miedo los ilumina. Este es solo el principio del éxito literario, hubo quien ya lo previó. Enhorabuena también a la editorial, a Sloper, por haber reconocido la valía de este poemario y porque con Ricardo Lobato consolida su prestigio de independencia y calidad. Me parece a mí, vamos. Enhorabuena a todos porque tenemos en nuestras manos un poemario magnífico. De verdad, seguramente, atención a lo que digo, el mejor poemario de todos los tiempos. O si esto les parece una hipérbole, una exageración, cambiemos la preposición. Dejémoslo en el mejor poemario acerca de todos los tiempos. O simplemente un magnífico poemario sobre el mejor de los tiempos, el presente, el tuyo. El que en tus pupilas, como dice Agustín García Calvo, hundido está para siempre. Tengo aquí las pruebas de lo que acabo de afirmar. Enseguida las expondré. Enhorabuena porque no creo que tardemos mucho en poder presumir de decir eso de yo estuve ahí, ese día, cuando se presentó Idea del Miedo. En la presentación de esos 12 poemas en que el tiempo sigue siendo el protagonista, como los 12 meses del año o las 12 horas en la esfera del reloj. Para tasar la calidad de lo que tienen en sus manos, no hace falta más que leerlo con cuidado, sin prisa, con tiempo, con ganas, y dejarse llevar por la voz poética que nos va guiando como Virgilio guiara a Dante, solo que en esta Divina Comedia el guía es el que escribe. Como Ricardo es profesor de literatura, sus poemas reclaman un comentario a la manera en que un profesor pudiera comentarlos en clase. Quizás todos los poemas desean un comentario, pero quizás estos lo desean con más ganas, equiparables a las del lector por entenderlos. No les vienen mal a estos poemas una glosa, pues aunque no son difíciles, son un poquito largos. Tampoco tanto, pero un poco más largos que otros que Ricardo ya ha escrito. Están relacionados entre sí con hilos visibles pero finos, y también con otros poemas de la tradición de la literatura castellana. Aparecen los postigos del mío Cid, las criaturas del canto espiritual de Juan de la Cruz y hasta el ángulo oscuro del arpa de Bécquer. Finos hilos que conviene advertir. A pesar de su longitud, estos poemas tienden a la síntesis, a ir al grano, a contextualizar lo justo. Por eso no son tan fáciles. Son profundos, con una clara querencia filosófica, metafísicos, pues se preguntan dónde está la realidad, qué hace el tiempo con ella y cómo se para con la muerte. Y también son metalingüísticos, al preguntarse si las palabras pertenecen o no a esa realidad. Y a la vez, tremendamente sensuales. No solamente en las imágenes que ponen en juego, es decir, en el término imaginario de las metáforas, sino también en el término real de dichas imágenes. Al fin y al cabo, una de las palabras que más se repite, he contado, porque como tengo la versión en Word, pues me puedo permitir buscar una palabra y a ver cuántas veces sale, junto con instante, que sale 12 veces, tiempo aparece 11, palabra 11 veces también, miedo 8 veces, cuerpo aparece 7 veces. Y cuerpo es una palabra muy sensual, casi siempre equivalente a lo único constatable del ser humano, casi siempre en presencia del amor o de la muerte. En definitiva, conviene glosarlos para sacarles su jugo, principalmente para no perdernos, pues no es la poesía de Ricardo de las que gusta de la ambigüedad, para que diga lo que dicte la imaginación del lector en cada momento. No, no. Interpela al lector para que le siga ahí donde quiere llegar. ¿Cuántas veces se nos llama? Esto también lo he contado. 26 veces se nos llama en segunda persona del plural. Hacía Álvaro referencia a esa búsqueda de la comunicación con el lector. Alguna que otra vez también nos llama en la segunda persona del singular. Lo que pasa es que aquí hay que ser más cautos porque a veces se habla él a sí mismo en esa segunda persona del singular y también se nos habla en la primera del plural. El que casi siempre nos llame en plural nos pone en una situación comunicativa parecida al acto de presentación de hoy. Nos pone en algo teatral y de exhibición, nunca de falso. Hay algo de rito religioso, de canto responsorial, pero no de lucimiento operístico, aunque sí quedamos admirados del virtuosismo de los instrumentos de persuasión con que nos invita a entrar en su discurso. La capacidad de sugerencia de las imágenes halladas es tan grande que podrían llevarnos a paraísos no por inventados por nosotros menos verdaderos, pero correríamos el riesgo de perdernos el que Ricardo ha pintado exquisita, minuciosamente, para nosotros. Las imágenes pertenecen a muy distintas isotopías,
He creado aquí una lista, pero no pienso leerla entera. Pero sus imágenes hacen referencia al mundo de los animales. Aparecen perros sin collar, estampidas, moscas, hormigas. Las palabras se comportan a veces como animales, como lo hace también alguna vez Paul Celan. Aparecen hormigueros, lombrices, caracoles, holoturia. Holoturia. Disponeos a leer esta palabreja en algún otro momento. Murciélagos enloquecidos, orugas. Aparece la expresión acariciar el lomo a los instantes, como si los instantes fueran también algún animal, esta vez doméstico. Termitero, ballenas, pez de color rojo, camada, alacrán, escolopendra, víboras. Y también aparecen plantas y hongos y minerales y referencias al mundo astronómico y meteorológico, y a la física y a la química, y a la microbiología y a los humores que recorren nuestro cuerpo, y a las matemáticas y a la geografía, y a los alimentos, casi siempre frutas. Frutos rojos, membrillo, manzana y sus mondas, uvas. Aparecen isotopías del mundo de los cuentos de hadas. Aparece el lugar umbrío, que también ha leído antes Álvaro. Los sacos, la elección entre dos opciones, el pedir un deseo. Aparecen referencias antropológicas, aparecen imágenes de una clara y perturbadora violencia. Por ejemplo, cuando te arranquen las manos, el granizo horrendamente nos desfigura, dictarás levas para llevarte a los hijos, tomarás por la fuerza a las esposas. La canción de Mambrú, que se repite mientras se recuerda el primer día tras la muerte del padre. Aparecen imágenes llenas de tacto, en el sentido de que son... parece que hay que tocarlas. Aparecen muchas manos, aparece mucha piel, aparecen imágenes religiosas, pan sin consagrar, Inco el callado, resurrección, las tablas de la ley, los ángeles terribles, la zarza antes de arder, Ararat. Aparece el agua, aparece el mundo legislativo, la cartografía y la metaliteratura. Lean, por favor, estas imágenes visionándolas. Son tremendamente plásticas, tienen algo de cinematográficas, le sacarán más partido. Cuando se lea alguna de estas imágenes en su estrofa, podrían ser un haiku, podrían ser un poema por sí mismas de la fuerza que tienen. En la cuarta estrofa del octavo poema, yo lo llamo de agosto, puesto que es el mes número 8, dice así: de todos los sucesos de este instante, meted, si os atrevéis, la mano donde los peces desoban, ninguno en realidad nos pertenece. Gloso brevemente. ¿Quién se atreve a meter la mano donde se gesta el misterio de la creación del tiempo? ¿No contaminaríamos ese lugar sagrado, peligroso, delicado, donde podemos destrozar lo que somos y lo que más amamos? Y esta estrofa nos devuelve otra vez a la interpelación con la que se abre el poemario. En las 12 horas del miedo, esa interpelación aparece a la 1, a las 3, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10, a las 11. Es decir, en 8 de las 12 horas de este reloj del miedo, aparecemos los lectores. O se reclama nuestra presencia, como si el yo poético necesitara de nuestra existencia para existir él. Como si se dijera algo así como: asomaos aquí para que constatéis, para que yo pueda constatar que existo, que soy. Quizás sin que el poeta que solo cree en el presente se lo crea, quizás sin que el poeta que solo cree en el presente se lo crea, por muchos siglos que pasen o hayan pasado, si el lector está vivo, quizás haga revivir a los personajes del poemario, los 4 miembros del cuarteto familiar. Hay también un coro y una orquesta. Se requiere, por lo tanto, de sus voces, de los que han venido y de los que no pudieron venir. A todos se nos convoca. Encontraremos en estos poemas de idea del miedo temas muy queridos por el poeta. La lucha encarnizada, pero dentro del cuadrilátero del debate filosófico, entre el incontestable presente y los vagos recuerdos, entre la presencia y la palabra. El amor como generador del tiempo verdadero, aunque esta vez el yo poético le pedirá que no le interrumpa y desconfía que finalmente no lo vaya a repudiar. Temas a los que hay que añadir el que genera todo el poemario, claro, el tema del miedo. La cita de Pascal Quignard y el Aterrados del final, al que también hacía mención Álvaro. El miedo como espacio que surge necesariamente del amor. Miedo de perder lo que se ama. Tanto como el amor brota del miedo, de la necesidad del otro en el miedo a la soledad y a la muerte. ¿Qué les parece si les acompaño en el primer poema? No lo haré tan bien como lo haría el propio poeta, aunque estaría feo que nos dijera las bellezas que se descubren mientras se desnuda, claro. Ni como los verdaderos profesores de literatura que hay por aquí. Pero el que yo pueda hacerlo les dará la confianza por saber, o para saber, que todos pueden hacerlo. Acompáñenme en este hermosísimo viaje al centro del miedo, al centro del amor, al centro de la poesía.
Voy a comentar entonces el primer poema. Para los que tienen ahí, lo iré leyendo. Para los que tienen el poemario, pues podemos empezar con este primer poema.